Muy buenas tardes, estamos aquí un martes más en Los Vivos con Marisa. Os recuerdo que un martes sí y un martes no es cuando nos reunimos siempre a las 6 de la tarde, hora de Madrid, porque en el grupo tenemos un poquito de todo el hemisferio. Y hoy tenemos un tema que es especialmente, creo yo, interesante, siempre es interesante, pero especialmente interesante en estos cambios de estación, porque es uno de los momentos en los que se cogen los típicos llamados constipados primaverales, que son de esos que los agarras y como que luego no los puedes soltar. Y entonces, bueno, siempre me gusta, sabéis, traer a la comunidad. Muchas veces traigo a personas que están dentro de la propia comunidad. Lo que pasa que como estamos en una comunidad en la que somos solo mujeres, pues lógicamente también tengo contactos masculinos que nos pueden aportar muchísimo, como es el caso de hoy de Raúl. Yo a Raúl le conozco desde hace ya bastante tiempo, colaboramos juntos, nos hemos hecho terapia mutuamente el uno al otro, hemos intercambiado ahí, o sea que sé de primera mano que realmente hoy he traído a alguien que nos va a aportar un montón y nos va a hablar precisamente de cómo reforzar el sistema inmune, cómo la relación del sistema inmune con el estrés, y va incluso a compartir con nosotras en vivo aquí un ejercicio práctico para que ya podáis directamente tener algo con lo que empezar. Para quienes no me conozcáis, me presento. Yo soy Marisa Ruiz y soy coach transformacional. Eso significa que estoy especializada en procesos de cambio, pues digamos, de cuando llegamos a veces momentos en la vida en los que sentimos que hemos quemado todos los cartuchos y nos sentimos como en un punto de pérdida, de estancamiento, de no saber hacia dónde tirar, de estrés, de demasiada ansiedad y como que no sabemos por hacia dónde ir, ¿no? Pues digamos que ahí es donde entro yo en ese proceso de cambio, en ese proceso de transformación, y guío a mis clientes a que vuelvan a reconectar con un amor propio que yo llamo de hierro vulnerable, porque eso es un amor propio muy fuerte, pero al mismo tiempo basada en la compasión y la humildad, y naturalmente con la soberanía. Pues muchos de nosotros, a través de experiencias, muchas de ellas en la infancia, perdimos esa soberanía sobre nosotros mismos, sobre nuestras vidas y nuestras decisiones y emociones. Y eso es a lo que me dedico yo. Bueno, y hoy tenemos a Raúl, como ya he dicho, y ahora sí que le paso la palabra y me gustaría que él se presentara con sus propias palabras. Raúl, Bueno, buenas tardes, Marisa. buenas Antes de tardes. nada, agradecerte tu invitación, que siempre es sorpresa viniendo de ti. Cuando me mandas un audio, me mandas un mensaje, ya algo sé que me vas a proponer y me encanta porque me sacas de mi zona de confort y sacas todo mi potencial porque me obligas a ello y me encanta. Yo acepto siempre el reto, agarro el guante que me tiras. Así Me que nada, un alegro placer estar mucho. aquí contigo y Un con esta placer. comunidad. Bueno, pues Raúl, cuéntanos un poquito primero de ti, quién eres tú, ¿no? Un poquito, y también qué es lo que te lleva a poder hablar desde una zona de sé perfectamente de lo que estoy hablando con respecto al sistema inmune. Vale, bueno, pues mi nombre es Raúl. Fue un nombre que me pusieron, pero que luego elegí con 9 años porque me bauticé yo. Bueno, o elegí bautizarme, entonces, pues eso, ese es mi nombre. Yo vivía en Madrid, llevaba una vida un poco allí alocada de diversión y de disfrute en los últimos años, hasta que comencé con el yoga y decidí plantear qué hacer con mi vida y lo dejé todo y me vine a vivir al mar, que era donde quería vivir. Entonces, al venirme a vivir aquí, empecé a estudiar quiromasaje y siempre me ha llamado mucho la atención lo que es el cuerpo humano, lo que son las personas, las relaciones personales y conocer cómo funciona nuestro cuerpo, y al final he acabado ahora dedicándome, como bien sabes, a esto. Ahora mismo trabajo de masajista, entrenador de fútbol, soy también embajador de una marca de productos de cosmética y suplementos nutricionales naturales, una marca austríaca, y constantemente aprendiz y buscar cómo conocer nuestro cuerpo
y ahí está sobre todo el sistema inmune y sobre todo muy importante en el último año que ya hace desde que vino algo que nos cambió nuestras vidas y nos hizo plantearnos, por lo menos a muchas personas, qué hacer, ¿no? Qué hacer con nuestra vida y qué ritmo de vida estábamos llevando. Así que en eso estoy, en conocer mucho más el sistema inmune, aplicándolo en mí y cómo fortalecerlo cada día para que ante las adversidades, como veremos luego, pues el barco no se rompan, aunque se rompan las velas, sigamos ahí navegando y llegando a nuestro destino guiados por nuestro faro de luz. Me encanta lo del faro, tú ya sabes que yo ando Sí, siempre con mi faro. sí, Y siempre era un guiño, hablo, era un guiño. y siempre hablo también de la metáfora del faro. Julia, que me conoce, que ha sido clienta mía, sabe muy bien cuando hablo del faro. Y bueno, entonces es cierto, ya has nombrado, ¿no?, de que efectivamente este año ha cobrado como más fuerza el tema del sistema inmune. Lo que pasa es que a veces pienso que hablamos sin saber muy bien a qué nos referimos. Entonces me gustaría empezar con que nos contaras un poquito, de una manera sencilla, explicar qué es el sistema inmune. Y muchas personas suelen hacer los comentarios de como si fuera algo, que lo hablábamos, ¿te acuerdas tú y yo antes también? Como si fuera algo genético, en plan, yo es que por genética estoy mal o tengo estos problemas o tengo estas enfermedades y como si dijésemos como algo en la que uno mismo, una misma no tiene, digamos, un cierto control desde a lo que tú conoces. Vale, pues para que sea fácil, porque definiciones las podéis encontrar en internet. Eh, Imaginemos una guerra, ¿no? Una batalla. El batallón que está al frente, que tiene que estar luchando, ese sería nuestro sistema inmune. Eso es una compleja red de estructuras o barreras defensivas y de mecanismos que son biológicos, en este caso serían las células, los tejidos y los órganos, que están funcionando en equipo como si fuera la armada de tierra, mar y aire, ¿no? Pues son los que hacen que se mantenga un equilibrio, que en este caso, es decir, mantendrían la paz o que no entrasen más atacantes dentro de su territorio. En este caso, manteniendo la homeostasis, que en los últimos tiempos se está escuchando mucho, que la homeostasis es un equilibrio interno del organismo. Esto lo que hace es mantenernos al margen de, como ya digo, de esos combatientes que son del otro bando, que serían las agresiones internas o externas. Internas, pues serían las células cancerosas que se convierten en cancerosas cuando están en un estado ácido. Nuestro cuerpo, nuestro organismo está en un estado ácido, no es alcalino, por lo tanto, se enferman, no son capaces de eliminar toda esa toxicidad que se produce en nuestro cuerpo a través de la oxidación, de diferentes factores, y como no pueden expulsarlo bien, se acaban convirtiendo en cancerosas. Las externas, en este caso, serían los virus o los agentes contaminantes. Nuestro cuerpo ya tiene la información de algunos virus, pero si nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune no está bien y no reconoce a ese virus de nuevo, pierde la memoria, pues vuelve a generar las defensas que podrían incluso producir enfermedades lo que se llaman autoinmunes, es decir, que nos atacasen a nuestro propio cuerpo porque no reconocen a ese virus. Que hay veces que el virus puede estar en nosotros, pero que no se, pues no se expanda porque está controlado, porque saben que esa información está ahí y que no pasa nada. Y eso es lo que sería un poco más o menos el sistema inmune. Sería una reacción muy organizada que mantiene a lo que llamamos los malos, que son los gérmenes y otros patógenos, los mantienen a raya. ¿Qué pasa? Que esta reacción a veces falla y nuestras defensas bajan la guardia. Es decir, se ponen a echarse la siesta los militares y ahí es cuando nos atacan, o bien por la noche, ¿no? En el caso de una guerra, si no estás atento.
Y la este sistema metáfora esta inmune. que perdona que te interrumpa, Raúl, la metáfora Sí, me ha gustado mucho, ¿no? La metáfora que has puesto, porque creo que es muy visual. Entonces, en esos momentos cuando lo que tú dices que se echan como a dormir vamos a ir a poner esa parte, ¿no? ¿Cuánto juega la genética en nuestro sistema inmune y cuánto depende de nosotros? vale, pues para las personas que crean que todo es genética, yo lo siento, pero tengo una mala noticia porque no es el origen de todo. Sí que se descubrió y fue eso un gran descubrimiento, pero con el paso de los años se descubrió luego la epigenética, por lo tanto ya la genética no es el factor único para una enfermedad. Entonces, en este caso y más en los últimos tiempos, se ha descubierto que el medio ambiente es muchísimo más importante, le han llamado el exposoma. El exposoma es los factores externos e internos, pero es el ambiente en el que vivimos día a día que son lo que nos afecta mucho más al sistema inmune o a cualquier enfermedad, podría traer cualquier enfermedad. Factores de medio ambiente no quiere decir solo el entorno donde vivimos, sino las relaciones que tenemos, el trabajo que tenemos, la alimentación que llevamos, la exposición al sol, el tabaco y bueno, el primero de todos sí que obviamente es la contaminación ambiental, es decir, las personas que están viviendo en ciudades tienen muchísimas más posibilidades de que su sistema inmune no esté fuerte y puedan tener resfriados comunes, enfermedades respiratorias, enfermedades inflamatorias de lo que es el organismo o bien infecciones urinarias como puede ser la candidiasis. O sea, sé una buena lista ahí de, porque claro, trata el sistema inmune al fin y al cabo, trata todas las enfermedades, o sea, desde las más, digamos, simples, pequeñitas, entre comillas, y menos molestas, a las más gordas. Y ahora, desde hace años, es cierto que se ha hablado siempre de la relación de lo malo que es el estrés y que el estrés te afecta también al físico, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha hablado también mucho. Y especialmente este año, lógicamente, donde nos hemos visto, porque lo que tú decías, las causas medioambientales, nos hemos visto a una, digamos, exposición extrema de una situación donde no solo son los virus, que ya, digamos, el propio virus corona andando por ahí, sino las consecuencias a nivel también mental del estrés, de los miedos, la incertidumbre, la inseguridad, las discusiones, digamos, de unos contra otros, etcétera, etcétera. O sea, todo eso también ha jugado un papel. Cuéntanos un poquito esa relación entre estrés y sistema inmune y sobre todo que normalmente se pone el estrés siempre como al malo de la peli, pero ¿verdad que ahí quizás hay un apunte que hacer? Sí, bueno, esto es como todo, ¿no? Todo en exceso es malo o en deceso puede ser bueno. Bueno, ahí está la dualidad, ¿no? El estrés es necesario porque sin él nos estaríamos metiendo en problemas todo el día, igual que el miedo. Y dentro del estrés está lo que llamamos positivo o negativo. Positivo sería el eustrés, que es el que nos mantiene alerta, el que nos hace reaccionar cuando hay un peligro, cuando hay una amenaza. Y luego está el distrés, que sería lo que llamamos el estrés negativo. El distrés yo no encuentro que sea positivo para nada, porque este es el que hace que nuestras funciones fisiológicas, nuestras funciones básicas no funcionen como deben de funcionar, se nos paralicen las neuronas, incluso personas que son muy inteligentes ante miedo se dan cuenta que no son capaces de resolver ciertos problemas. Por lo tanto, no estaríamos hablando más de una persona, o sea, no estaríamos hablando de que si una persona es muy inteligente puede resolver los problemas, sino de cómo vive los problemas sería muchísimo más resolutiva o no. Eh, entonces aquí es muy importante cómo afrontas los problemas y cómo te enfrentas a esos problemas. El distrés, en este sentido, no estaría ayudándonos nunca
porque siempre estaría ahí manteniéndonos enfermos, por así decirlo. Sin embargo, el eustrés es el que estaría trabajando o el que aparecería cuando vamos por la calle y vemos un perro que nos parece que es agresivo, cuando vemos una persona en posición de amenaza o que tenemos un recuerdo o algo y lo vemos como una amenaza, ahí estaría activándose el eustrés y estaríamos nosotros reaccionando ante ello, que nos podría salvar de una situación peligrosa. Y ya no me acuerdo más qué me has preguntado antes del eustrés o el distrés. De todas maneras, me gustaría hacer un apunte con el estrés y diestrés. Yo, por ejemplo, cuando lo trabajo con mis clientes, lo enfoco, digamos, desde la neurociencia para explicarlos. Me gustaría transmitir lo que les cuento porque normalmente a mis clientes les suele ser de mucha utilidad. Entonces hago la diferencia y explico, mira, ¿verdad que cuando, por ejemplo, algo le tenemos muchísimo miedo, ¿vale? Voy a coger el ejemplo ahora con la situación que hemos vivido, pues miedo al posible contagio, miedo a que les pueda pasar algo y se puedan contagiar o incluso morir mis padres, alguien querido, pues porque es del grupo de riesgo, etcétera, digamos, ¿vale? Entonces, ¿verdad que ese miedo, cuando estás dándole vueltas, ¿vale? Que empezamos como a darle la cabeza y a imaginárnoslo y tenemos las imágenes dentro, claro, tiene una respuesta física, ¿verdad? El miedo tiene esa respuesta física en la que tú notas pues cómo te cambia la respiración normalmente se centra más aquí arriba y se hace más entrecortada. Normalmente activamos la sudoración también. En ese momento el corazón está yendo más rápido, está bombeando más sangre, se están cerrando también las arterias que dirigen la sangre al estómago, porque en un momento de miedo yo inconscientemente le estoy diciendo a todo mi sistema que hay un peligro. Entonces, claro, lo que hace mi cuerpo es prepararse para ese peligro, ¿vale? Lo que pasa es que la respuesta que está grabada es una respuesta muy antigua que viene del cerebro primitivo, que es el que está aquí situado y es el que más tiempo lleva con nosotros como especie. Muchas personas piensan que hemos tenido el mismo cerebro todo el tiempo. No, nuestro cerebro ha evolucionado del mismo modo que nosotros y nuestra fisionomía. Si vemos las fotos del Paleolítico, ¿verdad que físicamente no somos iguales? Si miráramos dentro del cerebro, pasaría exactamente lo mismo. Entonces, el que más tiempo lleva con nosotros es el cerebro primitivo. Entonces, este es el que se activa en esas situaciones. El problema de este es que tiene guardadas respuestas, como su mismo nombre indica, muy primitivas, que es ¿ataco, huyo o me quedo congelado? Ninguna de estas tres, por ejemplo, ante una situación como la que tenemos ahora, ayuda. Esa respuesta yo la quiero, como tú bien dices, yo la quiero cuando estoy en la calle y estoy sola por la noche y estoy en un callejón sin salida y se me acerca uno con el cuchillo en la mano, yo quiero esa respuesta. ¿Por qué? Porque esa respuesta me da un chute de adrenalina brutal, manda un montón de sangre y de glucosa, con lo cual yo me convierto en una supermujer y puedo empezar a pegar ahí patadas niñas y salir corriendo y me puedo, digamos, librar de una situación de alto peligro. Pero cuando esa respuesta es la que se me activa cuando yo tengo miedo de un posible contagio, de que a mis padres le pueda pasar algo, es una respuesta que se vuelve en contra mía, porque es una respuesta que está pensada para cortos espacios de tiempo. Estamos preparadísimos como especie a tener una respuesta como esa, pero muy cortita, no larga. Cuando se activa y se va alargando en el tiempo, es cuando empieza a comérsenos literalmente. Y podría aquí explicar exactamente el porqué, pero sería muy largo. Quien quiera puede venirse al grupo, que ahí tengo la gestión de estrés y ahí explico exactamente qué es lo que pasa. ¿Dónde podemos hacer el clac? ¿Dónde podemos? Bueno, pues os cuento la metáfora. Quizás hay alguien aquí que le guste, por ejemplo, irse a correr y que quizás compita en alguna competición. Conocerá muy bien el estrés positivo.
El estrés positivo, o a quien le guste viajar, por ejemplo, el estrés positivo es ese que sientes cuando algo te parece súper emocionante, que también tienes ese sentimiento en la barriga de emoción, también tienes esa sudoración incluso, también tienes ese pálpito en el corazón. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es clave. La historia que te estás contando. Esa es la diferencia clave. Cuando yo estoy emocionada porque me voy a ir de viaje o porque voy a correr una competición, ese estrés es positivo, porque yo le estoy contando una historia positiva y entonces ese estrés lo que me da es energía. En cambio, si yo me empiezo a contar la historia de me puedo contagiar, mis padres se pueden morir, y entro ahí, es cuando automáticamente ese estrés se puede volver en contra mía. Esta es la importancia que tiene la gestión emocional de este tipo de situaciones. Perdona, Raúl, pero te quería lanzar porque creo que a veces es muy importante específicamente aclarar y sobre todo saber cuánto podemos nosotros y nosotras realmente hacer ese cambio entre si un estrés se convierte en positivo o en negativo. Entonces, la siguiente pregunta que te hacía era, como tú bien has dicho antes un poquito, que según qué estrés afectaba más o menos. O sea, ese estrés negativo, ¿qué nos hace? ¿Qué le hace a nuestro sistema inmune? Claro, con eso quería contar, por ejemplo, que cuando tú te vas de viaje y te relajas, ahí muchas veces cuando nos enfermamos. ¿Por qué? Porque hemos llevado ese distrés, lo hemos hecho crónico. Se ha alargado en el tiempo, por lo tanto, es lo que dices tú. La historia que nos estamos contando, estamos constantemente en la incertidumbre de qué va a pasar o bien en lo que ha pasado, culpándonos por lo que pudiese haber pasado o por lo que va a pasar, sin dejar que disfrutar y estar simplemente en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta este estrés negativo? Pues el intestino está muy relacionado con el cerebro. ¿Qué pasa? Que cuando las necesidades, las funciones fisiológicas básicas no funcionan correctamente, hay una permeabilización del intestino, por lo tanto, ahí estaríamos dejando entrar a todos los agentes externos que pueden ser virus o otros patógenos y eso pues nos lleva a tener problemas neuronales porque el intestino está muy relacionado con todas las enfermedades neuronales. Otra vez hablaríamos de células cancerosas y bueno, pues al final muchísimas de las enfermedades están relacionadas con el intestino porque no tenemos los probióticos y los prebióticos suficientes o bien esas defensas activas para que toda la energía y todo lo que es el organismo funcione correctamente. En referencia a lo que estabas hablando de cómo de nuestra historia, me gustaría hacer énfasis en una cosa que es la importancia del lenguaje. Aquí, bueno, escuchando al doctor Mario Alonso Puig, que me gusta mucho, él hablaba de un escritor y filósofo austriaco que se llama Wittgenstein, que decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Así que no es lo mismo si tenemos la palabra, por ejemplo, precio, que si tenemos también la palabra valor. Si tenemos la palabra precio, solo le daremos ese precio, pero si además tenemos el valor, le daremos un valor añadido o le daremos un valor y no solo nos guiaremos por el precio. Se hizo un estudio en un cine. Pusieron un estatus de una arenga de Adolf Hitler a unos voluntarios y luego se les sacó sangre para mirar los niveles que tenían de sangre, ¿no? Y luego, aparte, se les puso un extracto de la película El Gran Dictador de Charlie Chaplin, que hay muchísima comedia, y luego se les sacó sangre también. Pues se dieron cuenta de que durante el discurso de Adolf Hitler tenían un alto nivel de interleuquina 6, que esto es una citoquina,
que la citoquina es una estructura que produce el organismo inicialmente, que está diseñado para destruir gérmenes, pero que puede producir muchísimo daño en el organismo porque especialmente funciona a nivel articular. Es decir, puede producir inflamaciones y por lo tanto las articulaciones pueden verse bastante dañadas. ¿Cuál es lo que hemos visto en los últimos años? Que la Sociedad Norteamericana de Enfermedades Reumáticas ha introducido lo que es el humor como uno de los protocolos del tratamiento, o sea, lo ha incluido dentro del protocolo de tratamiento de estas enfermedades de tipo autoinmune. Así que es muy importante lo que es el lenguaje y cómo se utiliza y cómo utilizan, por ejemplo, personas en discursos el tema de la libertad, porque la libertad para una persona puede ser una y para mí puede ser otra. Entonces, hay una tribu de Alaska, de esquimales, que tienen 14 términos distintos para llamar a la nieve. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando bastante de lo que es el lenguaje y de cómo afecta a nuestro sistema inmune, porque nos bajaría las defensas hablando de miedos. Si estamos pensando todo el rato en el miedo, nos bajarían las defensas y esto, alargado en el tiempo, sin vivir el aquí y el ahora, sería contraproducente para nosotros. Aquí aprovecho para que nos estén viendo, observen un poquito, os invito a que observéis un poco el lenguaje, o sea, cómo, tanto el lenguaje interno, que es el de vuestros pensamientos, o sea, sé qué pensamientos alimentáis la mayor parte del tiempo, si más bien alimentáis pensamientos, pues eso, de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, o pensamientos de posibilidad, de aprendizaje, de crecimiento, y lo mismo de lo que consumís. ¿Vale? Porque ya estamos viendo, nos lo explica Raúl, que lo que consumimos, o sea, las personas con las que interaccionas, cuántas noticias te pones a leer y a ver, etcétera, etcétera, todo eso también está jugando un papel en luego tu sistema inmune. Recordemos, esta es nuestra casa, este es nuestro templo. De nosotros también depende, ¿no?, la responsabilidad de cuidarlo. Entonces ya has empezado a decir un par de cositas que podemos hacer, Raúl, a la hora de cuidar. ¿Qué más podemos hacer? Y además nos has traído algo práctico que podemos poner hoy mismo ya, desde ya en práctica. Bueno, pues el ejercicio físico, muy importante, no el ejercicio físico para ponerse más fuerte, sino ejercicio físico nos ayuda bastante. El humor, porque no, en la época después de cuando perdimos Cuba, por así decirlo, la generación del 98 era como muy melancólica, sin embargo tenemos ahí el caso de Sorolla, que traía cuadros súper alegres, súper vivos y con muchísimo colorido. Entonces, el humor, fijarnos en muchísimas cosas que nos hagan felices, el ejercicio físico, la alimentación, una alimentación saludable es esencial y luego pues ver cómo nos hablamos, cómo hablamos con los demás, cómo nos relacionamos con las personas y cuantas menos noticias mejor, porque si podemos hacer algo con ellas, bien, pero si no podemos hacer nada con ellas, mejor no estar escuchando noticias y televisión que no nos estarían ayudando para nada. Luego, por ejemplo, una parte física, pues podríamos estimular estos puntos que estarían estimulando el sistema inmune o el timo, que aquí hay... A ver, Raúl, que se baja un poquito la pantalla y lo vemos Espérate. y si quieres lo hacemos junto contigo. Vale, pues sería estimular aquí las clavículas, bajamos un poquito y ahí justo estaríamos estimulando lo que es el sistema inmune. Hay Además, unos es verdad puntos que que lo notas un poquito, ¿verdad? Que esta zona se pues, siente... sí, damos 10, 15 golpecitos y luego aquí en el esternón también tenemos el timo, que es una glándula que de pequeño sí que le dan mucha importancia, pero de mayor ninguna, y ahí pues es bastante importante. En la película, por ejemplo, del El lobo de Wall Street se golpea aquí mucho, Tarzán, los monos. Sí, sí, sí. Pues eso es muy importante. Luego, no sé si nos dará tiempo a hacer una pequeña relajación. Tenemos Pues ahora... quedan 5 minutos y Sí, medio.
5 minutitos, no sé si nos da tiempo, a no ser que sea muy cortita, Raúl. Bueno, como sí, si quieres la hacemos, aunque sea un minuto, la podemos hacer Muy bien, perfectamente. claro que sí. Aparte ya nos has dado también aquí algo físico y ahora pues esa última parte, claro, vamos a llevarnos. Vale, pues nada, os invito a que cerréis los ojos, os pongáis en una posición con la espalda recta, bajemos ligeramente el mentón, inhala profundamente, exhala. Con la próxima inhalación visualiza una pantalla de color blanco y con la exhalación visualiza el número 3 tres veces. Inhala de nuevo y con la exhalación visualiza el número 2 tres veces. Inhala de nuevo y con la exhalación visualiza el número 1 tres veces. Ahora vas a ver un lugar en el que te sientas cómodo o cómoda. Es un lugar que reconoces. Puede tener un lago, un río, el mar, algo que contenga agua. Alrededor naturaleza, color verde, árboles, matorrales, plantas. Puedes ponerle una montaña o una playa, lo que tú decidas. Siéntete cómoda, cómodo en ese lugar. Lleva tu atención a tu respiración. Siente cómo entra el aire por tus fosas nasales. Cómo va saliendo despacio, despacio, despacio. Cómo se relaja todo tu cuerpo, tus neuronas. Con la próxima inhalación vas a repetir mentalmente: estoy en perfecto estado de salud, cada día mejor y mejor. Inhala profundamente, repite mentalmente: estoy en perfecto estado de salud, cada día mejor y mejor. Con la próxima inhalación visualiza una pantalla de color blanco. Y con la exhalación visualiza el número 1 tres veces. Inhala de nuevo. Con la exhalación visualiza el número 2 tres veces. Inhala de nuevo. Y con la próxima exhalación visualiza el número 1, el número 3 tres veces. Vete abriendo los ojos. Bueno, antes de terminar, quería deciros que hace poco leí que la gratitud regula los niveles de glucosa y la presión arterial. Así que aquí tenemos esta herramienta súper sencilla que os puede regular pues esto, los niveles de glucosa para las personas, sobre todo que tienen diabetes. Decir todos los días simplemente 3 cositas por las que se está agradecido o agradecida de ese día, idealmente además delante del espejo, que así neurológicamente te vas programando en positivo para caerte bien, porque le engañas a la mente. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias a todas las maravillosas personas que hoy nos habéis acompañado en vivo. Raúl, para quien esté viéndolo en grabación, les invito a que dejen preguntas y yo te las hago saber durante la semana si hay alguna pregunta para que la puedas responder. Y Vale, muchísimas gracias por tomarte este tiempo y nos vemos en breve a todos. un placer. Un besito muy fuerte Gracias. y en 2 martes nos volvemos a ver aquí, en vivo y en directo. ¡Chao! Gracias.